Ya estaba iniciando. Un momento, voy a recordarle a la gente que ya en 2 minutos empezamos. Ya está subiendo gente. A ver si estás bien centrado. ¿No? Voy a subirlo por WhatsApp un momento, por favor. Ah, sí, personas, ¿no? Mira, ahí estás. 7 personas. Desde Suecia, Barcelona, Inglaterra, Eje Cafetero, Noruega. Ginebra. Lo estoy subiendo al WhatsApp, que lo tenga. Bueno, ya tenemos varias personas. Tenemos un poquito, si les parece. Bueno, Está bien. Acuérdense cómo somos. Bueno, no hay problema. 16 personas ya. Entregables compañeros.
Listo. Está subiendo las. No sé si te vea. No te veo ahorita. A ver. Marta, Sí, tienes el micro abierto. yo lo apagué de... No.
Ahora se fueron. Ay, Sí, ya ponemos la cámara, ya la pusimos. Listo. Ah, listo. Te pregunto, todas las preguntas y eso que van saliendo en el chat en directo, ¿lo gestionas tú? Ah, lo gestiona Marta, listo. Perfecto. Venga, hasta ahora, chao. Nada, chao. Sí, lo gestiono. las personas que están en, en este espacio Construyendo por la Paz, que es un espacio que tiene el Foro Internacional de Víctimas para hablar sobre temas de paz. Hemos tenido varias invitadas y agradecemos a las personas que están aquí. En otras ocasiones hemos hecho hangouts con el padre Francisco de Rú, por ejemplo. Y hoy hemos hecho esta convocatoria para dar continuidad a lo que son los principios del FIT, donde está la construcción de paz. En este momento, pues estamos en una coyuntura muy especial en la que en estos días, pues se dio ese anuncio que estábamos esperando del cese bilateral, donde las dos partes llegaron a unos acuerdos muy importantes para la paz del país. Y para nosotros es muy importante dar a conocer las noticias y los hechos que se suceden y que quizás no tienen la misma dedicación de los medios de comunicación y en este caso saber un poco qué es lo que pasa allí en la mesa de Quito y específicamente cuáles son las propuestas que tiene el ELN en las negociaciones y para el proceso de paz del país. Nos acompaña Juan Carlos Cuellar. Él es miembro del Ejército de Liberación Nacional y desde enero de 2017 fue designado como gestor de paz por el gobierno de Juan Manuel Santos. Ha sido preso político, miembro del movimiento de presos políticos Camilo Torres Restrepo en la cárcel de Bellavista y es facilitador de las dinámicas de negociación y salida política al conflicto armado. Lo ha sido en 2 ocasiones, en los diálogos exploratorios con el gobierno de Uribe y en el actual proceso. Durante los últimos 4 años, durante esos años formó parte de la fase, digamos, discreta y actualmente en la fase pública de los diálogos de Quito, en donde desarrolla su labor como gestor de paz para generar un clima de confianza propicio a la mesa de diálogo de Quito. Es nuestra intención que en otro momento, y también les extendemos esa invitación cuando lo logremos, que todas las fuerzas políticas y todas las voces que tienen que ver con la paz, incluso aquellas que es nuestra intención que puedan estar aquí con nosotros. Que todas las fuerzas políticas, todas las voces que tienen que ver con la paz, incluso aquellas... Perdonen, es que tengo aquí un eco, no sé de dónde, puedan estar aquí con nosotros. Que todas las fuerzas políticas, todas las voces que tienen que ver con la paz. Compañeros, es que tengo dos cosas, disculpen. Bueno, disculpen, hay 2 personas que habían subido al chat que he tenido que bajarlas porque tenían algún dispositivo abierto, o sea, estaban aquí y estaban en el YouTube. El link para ser espectador es el que está en la invitación. Ahora yo tuve que cerrar el YouTube, entonces ahora se los voy a poner en el link, en el chat del YouTube y para no dilatar más voy a darle paso a Juan Carlos Cuellar.
Él nos ha propuesto una dinámica de diálogo más que de un parlamento sobre el cual se hacen preguntas. Entonces va a hablar un momento y les pedimos que por favor en el chat de YouTube pongan sus preguntas para que cuando él termine podamos tratar de hacer una especie de diálogo que no sea pues solamente, como les digo, una exposición. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Me faltaron los agradecimientos a los equipos, al de Juan Carlos, Daniel, Gemma, Cristian, y a nuestro equipo, Marta, Ani, José, Miriam de la Agenda Internacional de Iniciativas por la Paz, que también apoya esta iniciativa. Entonces ya, muchas gracias, Juan Carlos, lo dejo con los asistentes y las asistentes. Está en cámara ahora. Creo que no tiene sonido. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este foro. Me alegra mucho encontrarme con ustedes un poco en la idea de poder lograr un intercambio que nos permita pues reconocernos y reconocer como los puntos de vista diversos que tenemos y también como las inquietudes que tienen los compañeros desde el exilio, los que están hacia afuera, los que están en toda esta diáspora de migrantes. La idea es como que logremos un intercambio para poner en contexto lo que está sucediendo hoy con el proceso de paz en Quito, pero para ello sí quisiera como hacer un poquito de memoria. Y quiero hacer eso de memoria porque hay veces se nos olvida el de dónde venimos y cuáles fueron como esas razones que nos hicieron insurgentes. Además porque hoy es muy fácil con la posverdad hacernos responsables de una guerra que no fue la que nosotros quisimos, sino la que nos impusieron. Entonces, en ese sentido me parece importante que pudiéramos hacer un poco de memoria. Decir que esta dinámica insurgente que vivimos hoy es realmente herencia de una guerra anterior. Hoy la llevamos más desde la perspectiva pues, de la lucha de clases, como guerra revolucionaria de oprimidos contra opresores, pero que es como la continuidad de esa guerra del 48, después de la muerte de Gaitán, con un pacto de élites liberal conservadora que nos produjo un frente nacional que nos trajo fue más exclusión y que también por eso al mismo tiempo nos introdujo algo que hoy sigue vigente y que ha sido también como la causante de nuestro ser insurgente, que ha sido la doctrina de seguridad nacional con la política pues de enemigo interno. Un pacto que no resolvió los problemas de fondo de ese entonces, en particular lo de las víctimas y el despojo de tierras, y que tampoco llevó a que se cumpliera lo pactado, en ese caso, con las guerrillas liberales. Acordémonos muy bien que posterior a eso se dio el asesinato de Guadalupe Salcedo y los dirigentes de la guerrilla liberal. Un pacto que lo que produjo fue una profundización de la exclusión, que produce mayor opresión por el desconocimiento precisamente de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de campesinos, un poder centralizado en una oligarquía bogotana que excluye a las regiones, ¿sí? Y una exclusión política que nos llevó a que el bipartidismo gobernara hasta el año 91, donde se da una constituyente que podríamos decir abre en el escenario político unas posibilidades para que ingresaran otros partidos, pero que no hizo unas reformas profundas que garantizaran la participación del conjunto de la sociedad de manera abierta y democrática.
Entonces tenemos una exclusión política muy fuerte y también pues, una exclusión social que está dado también en la exclusión de por lo menos los mínimos derechos fundamentales a los cuales tenemos derecho los colombianos, e inclusive pues una exclusión a las mujeres, a las comunidades LGTBI, en fin. Hay gente que no ha podido entrar. Hola. Pero yo le bajé. Me dice si puedo continuar. Sí, hola, disculpa que hubo un problema técnico, pero ya está solucionado. ¿Sí? Sí. Entonces les decía que ese pacto nos produjo, por un lado, una exclusión política y social, ¿sí? Una exclusión económica también, fruto del modelo, ¿sí? Por otro lado, profundiza la violencia política, precisamente con la política de enemigo interno y la política de seguridad nacional, pues aprovecha para afectar a los que se oponen al régimen, a quienes pongan en peligro pues, la estabilidad del régimen. Claro está, eso no viene desde esas épocas, viene desde mucho tiempo atrás. Esta clase política en el poder que ha estado más de 200 años y que no suman más de 40 familias, ha utilizado la violencia para mantenerse en el poder. Un tercer elemento que produce toda esta situación de violencia anterior es la profundización de la desigualdad, con la pobreza que nos lleva a ser uno de los países más desiguales, y por otro lado, la injerencia externa que impide también que construyamos una nación autónoma, ¿sí? Podríamos decir que esos cuatro elementos gruesos, sin desconocer muchos otros más, fueron como razones importantes para hacernos insurgentes. La exclusión, la violencia política, la falta de garantías democráticas para una democracia real, la desigualdad, la inexistencia de derechos políticos y económicos, sociales y culturales de la gente, y por otro lado esa injerencia extranjera, pues nos llamó a nosotros precisamente a hacernos insurgentes. Cuando uno conversa con los iniciadores del proceso, encontramos que en los territorios donde se origina este alzamiento armado, pues estaban presentes estas dinámicas, ¿no? La lucha por la tierra en los Santanderes, esa misma lucha se daba también en el caso para las FARC, en el caso del Tolima, Cauca, el Quindío, el Valle, ¿sí? Y que fueron como los que dieron el inicio pues a este proceso de alzamiento. Estas razones de alzamiento que hoy consideramos siguen estando vigentes, y por eso se mantiene la indignación por los asesinatos de líderes y los que piensan diferente al régimen. Se mantiene también la exclusión de pueblos indígenas y afros, a las mujeres, a la comunidad LGTBI, a los campesinos que no se los reconocen como sujetos de derecho, a las regiones. Miramos las regiones, entonces encontramos que el poder central desconoce realmente a las regiones como La Guajira, el Chocó, el Pacífico colombiano, ¿sí? Inclusive si vamos más allá, entonces a las comunidades y diáspora de migrantes colombianos también se las desconoce, se las invisibiliza. Y por eso es que se requiere que nos encaminemos en unas transformaciones para alcanzar unas condiciones distintas, para terminar un tanto con la opresión que se mantiene y que por eso nos da el mismo derecho pues, al alzamiento y a la rebeldía. Ahora, diríamos que las condiciones de una guerra, esas son como las razones, pero las condiciones para una guerra asimétrica como la que estamos viviendo hoy, en donde el poderío militar del Estado y sus fuerzas militares y paramilitares es tan grande, ¿sí? Con el poder real que tienen las insurgencias, pues son difíciles, y por tanto difícil es que se prevea un triunfo. O sea, no se hace previsible un triunfo a corto plazo.
Por otro lado, encontramos también la degradación del conflicto por parte del Estado, con una política contrainsurgente paramilitar, ¿sí?, que ha hecho de que el derramamiento de sangre sea mucho mayor. ¿Sí? Por otro lado, también es claro que el Estado no ha podido derrotar realmente la insurgencia en el plano militar, no derrotó a las FARC en el plano militar. Por tanto, para nosotros es importante la opción política, la solución política al conflicto. En esa medida, desde 1990, el ELN viene planteándose la necesidad de la solución política. Si miramos históricamente, Camilo nos decía que las condiciones para un alzamiento armado y las razones para un alzamiento armado tenían que ver con unas causas que lo llevaran pues precisamente al alzamiento, que es las que mirábamos antes. Pero también nos decía, hombre, que las condiciones tenían que ver con la posibilidad de que el triunfo fuera previsible, que fuera a corto plazo, no tan largo plazo. Él entendía que hacerlo a largo plazo se generaría mucho mayor dolor a la población y que por eso se veía que era necesario un triunfo previsible. Lo otro que planteaba él era que definitivamente no existieran garantías para la lucha por otros medios. Y precisamente esa falta de garantías de lucha por otros medios fue la que lo llevó a Camilo al alzamiento armado. Pero también decía, y estas eran unas palabras como muy sabias, el que el remedio no fuera peor que la enfermedad. Y hoy miramos un poco, no tanto el problema del alzamiento armado como el remedio peor que la enfermedad, sino la degradación del conflicto hasta donde ha llegado en términos de las víctimas que ha originado este conflicto por parte de esta guerra contra insurgente. Eso ha hecho de que entendemos nosotros tanto las FARC, y en el caso nuestro, nos hayamos planteado desde el 90 la posibilidad de la solución política. Ahora, nosotros entendemos también que para esa solución política, ¿sí?, tiene que haber unas condiciones que garanticen ese avance hacia esa solución política. ¿Sí? De lo contrario, podríamos decir que se mantendrían las mismas condiciones de exclusión. Para nosotros, la posibilidad de avanzar en esta solución política tiene que ver con una visión también que nos hemos planteado de paz desde los 90. Por eso incluso nos dispusimos a hablar con los 5 gobiernos anteriores en la idea de hablar de una paz completa, intentando inicialmente en los 90 hacer un proceso de una hora guerrillera, Simón Bolívar. Posteriormente se hizo los intentos de manera unilateral por parte nuestra con los gobiernos subsiguientes, en la idea de que en primer lugar había la necesidad también de parar este conflicto, de parar la guerra, de buscar la manera de desescalarlo, de buscar la manera de humanizar la guerra. Por eso desde Maguncia se habló de la humanización del conflicto y desde esos tiempos el ELN planteaba la necesidad de asumir el derecho internacional humanitario. ¿Sí? Hoy nos planteamos que es necesario reafirmarnos en primer lugar en ese desescalamiento para avanzar en el proceso que estamos. En segundo lugar, que como concepción de paz, la paz debe llevarnos realmente a la construcción de transformaciones reales, que superen la dinámica de violencia que traemos, que no tenga temas vedados y que sea fundamentalmente con la participación de la sociedad. Entonces, para nosotros, una paz transformadora tiene que ver con el que nos encaminemos a superar la exclusión, ¿sí? Ese es un punto fundamental y en ese sentido es importante el reconocimiento y la asistencia de los pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, los campesinos como sujetos de derecho, la comunidad LGTBI, las mujeres,
la política de género. Por eso es importante su participación decidida también en el proceso, porque es necesario de que transformemos esa realidad de exclusión. En segundo lugar, es necesario también avanzar en la terminación de la violencia. Si no logramos nosotros avanzar con la terminación de la violencia política y no construimos las garantías para que la sociedad pueda desarrollar sus dinámicas propias de participación sin que se vea afectada su vida, el que no se la judicialice, el que pueda construir sus propias dinámicas de desarrollo en las comunidades, pues es muy difícil. Y entendemos que hoy el modelo neoliberal y su política extractivista tiene mucho que ver también con las dinámicas de violencia, porque es una forma en cómo se ha venido desarrollando la acumulación en el país. Casi que hay una relación directa entre ese modelo neoliberal y las dinámicas mismas de violencia. Encontramos que los enclaves paramilitares casi siempre están centrados en donde existen las multinacionales, las transnacionales, en los mismos territorios. Por eso para nosotros es importante de que la salida política también ayude y resuelva ese problema de la violencia política y el problema de los paramilitares. En tercer lugar, sí es necesario superar también aspectos de desigualdad que pudiéramos encaminarlos, por lo menos si avanzamos en la reflexión sobre los efectos del modelo, en la discusión sobre los efectos del modelo, en lo que podría ser la garantía de los derechos fundamentales de la sociedad, de la gente, de los pobladores. Y por último, el que podamos tener un país más soberano en donde las determinaciones, sí, de otros países no se impongan a nuestro país. En ese sentido, es necesario avanzar también en una política más soberana. Diríamos que hablar de paz sería hablar precisamente de superar esas razones que nos llevaron a nosotros al conflicto armado. Muchos dicen que al plantear nosotros esto estuviéramos hablando como de una revolución por decreto, pero también hay algo, es que en este caso el gobierno, el Estado, ha querido en todos estos procesos colocar unos límites, y esos límites que coloca tienen que ver con el que no se debe tocar el modelo, el que no deben haber transformaciones, y el que en el caso de lo militar no se debe discutir sobre la doctrina militar. Nosotros consideramos de que es necesario que no hayan temas vedados, es necesario que avancemos en la discusión de todos los problemas que nos atañen y de todos los problemas que nos han llevado precisamente al alzamiento armado, y fundamentalmente, sí, esos temas que tienen que ver con la violencia, la exclusión y la desigualdad. O sea, consideramos de que esos son temas fundamentales que deben estar vinculados al proceso que estamos desarrollando. Las condiciones de hoy y el proceso que estamos desarrollando. Por un lado, decirles de que este tercer ciclo, después de ese esfuerzo y ese esfuerzo de 4 años que se hizo por lograr la construcción de una agenda que para nosotros es una agenda que nos puede llevar realmente a la salida política, a la solución política, entendiéndola que tiene como 2 componentes gruesos fundamentales, o perdón, 3. Uno, un componente de transformaciones posibles que nos plantean esas condiciones, esa posibilidad de resolver esos temas estructurales que nos hemos planteado, ¿sí? 2, ese tránsito que podría hacerse en este caso de ser nuestro insurgente armado hacia una dinámica de resistencia popular, de lucha política,
Y tres, en todo esto, el papel fundamental que tiene que ver con la participación de la sociedad. O sea, que no es un aspecto que se resuelve solamente entre insurgencia y gobierno, sino que tiene que ver con toda la sociedad, y por eso para nosotros el que se involucre la sociedad en todo el proceso es fundamental. Aspiramos que no sea solamente en la implementación o ya en la ejecución de las decisiones, sino por el contrario, que participen desde el inicio en todo lo que tiene que ver con el diseño de cómo se participa. Por eso se han convocado precisamente a las audiencias, y por otro lado, el que participen activamente en todo lo que tiene que ver con los puntos de la agenda, con los 6 puntos de la agenda. En estos 3 ciclos que van, se ha avanzado en primer lugar en establecer como unas normas de funcionamiento de la mesa, unos criterios de funcionamiento de la mesa, establecer también todo lo que tiene que ver con una política de comunicación y pedagogía para la paz, el establecer un grupo de países de apoyo para el proceso y un fondo que garantice el financiamiento de lo que tiene que ver con la mesa, el que avancemos también en unas dinámicas humanitarias. Entonces ha sido muy importante el establecer una submesa de dinámicas humanitarias para avanzar en ese terreno. Podríamos decir que hay 2 hechos importantes que de la sociedad se vienen moviendo, y tienen que ver con el desminado humanitario por comunidades indígenas en el sur de Nariño, y que también nos están planteando desde el Cauca. Por otro lado, un acuerdo humanitario ya que plantean los pobladores y todas las comunidades del Chocó, que se han llevado a la mesa y que son importantes porque nos permiten precisamente ese desescalamiento del conflicto, y nos permite el desarrollo de acciones humanitarias en estos territorios. Esos son como elementos que se han venido avanzando en la mesa. Hay un hecho que para nosotros es trascendental e importante, y tiene que ver con el cese bilateral del fuego. Ese cese bilateral del fuego es producto de un esfuerzo muy grande, consideramos, en el trabajo de la mesa, de construcción de censos al interior de las delegaciones, pero también al interior de la mesa. Y digo muy fuerte porque él también conlleva una visión de fondo en términos de negociación, en términos de lo que tiene que ver con estos procesos tan complejos de negociación de conflictos. Y lo digo porque para el gobierno inicialmente nunca estuvo en su voluntad a asumir un cese bilateral del fuego. Siempre se planteó de que ese cese bilateral fuera a lo último, ya en la fase terminal del proceso. Nunca se consideró que ese proceso fuera al inicio. Y eso tiene que ver también con la visión de negociación, en el sentido que para muchos es necesario la presión militar para obligar al contrario, para obligar al contradictor, al contrincante. Ahora, para nosotros, en las condiciones de una guerra irregular, nos planteamos de que no siempre eso es afirmativo y correcto, que hay veces es importante el que se pueda dar a los inicios del conflicto, de la negociación, y por eso lo planteamos desde el comienzo, la necesidad de avanzar en un cese bilateral del fuego para que toda la discusión que se diera en la mesa pudiera ser de una dinámica de distensión de fuerzas, y que pudiera tener también como un ambiente más propicio para la misma negociación. Valoramos positivamente el que el gobierno haya decidido y haya avanzado hacia ese cese bilateral. Así lo entendemos. Ahora, ese cese bilateral también tiene unas dinámicas humanitarias que consideramos importantes. Algunas que reclama el gobierno y otras que consideramos nosotros son vitales
y que no vamos a parar en seguir insistiendo en ellas. La primera tiene que ver con la necesidad de parar los asesinatos de dirigentes de derechos humanos, dirigentes sociales, de pobladores que reclaman sus tierras, de pobladores que hacen presencia de las zonas de insurgencia y que por hacer presencia en las zonas de insurgencia son víctimas también y se los asesinan. O también por la judicialización de la protesta social, la judicialización de los reclamantes de tierras, que para nosotros también es fundamental hoy reivindicar y pelear porque se pare esa judicialización. Esos son dos aspectos fundamentales ahí. También insistimos en que no debe haber controles en las comunidades y no se puede confinar a las comunidades. Por eso decimos la importancia de luchar contra ese confinamiento. Y por otro lado, la situación de los presos políticos y más allá de los presos políticos, de la situación de los presos en general, por las condiciones en que hoy se conviven y que son fiel reflejo de lo que está pasando en toda la sociedad colombiana y que viven una crisis carcelaria profunda y que hoy es necesario también aliviar. Por eso se plantea que uno de los puntos tiene que ver con la situación de las cárceles. Esos cuatro aspectos se reclaman como elementos de alivio humanitario por parte nuestra. También reconocemos lo que se plantea por parte del gobierno como alivios humanitarios, como el caso de las retenciones, el caso de el supuesto reclutamiento de niños, y digo supuesto porque en el caso del ELN no se recluta menores, se incorporan y las incorporaciones se hacen teniendo relación con el derecho internacional humanitario, y por eso estamos dispuestos a que lo que tenga que ver con ese punto se pueda revisar y avanzar. El tercer elemento, el que no se afecte la infraestructura económica del país, tanto petrolera como, bueno, otros elementos de esa infraestructura económica, y lo de las impuestaciones. Son como esos elementos, como los componentes de ese cese bilateral que lleva consigo también el que se pueda desarrollar acciones de alivio humanitario. Una condición que se plantea por parte nuestra es que sea temporal, por eso se plantea inicialmente de 3 meses, con unas posibilidades de prórroga mediante una evaluación que permita ver los alcances y los desarrollos de este cese bilateral, pero también los alcances de la mesa. Y lo decimos también los alcances de la mesa porque en esta tensión que ha habido en términos de modelo de negociación, se ha querido colocar como condición el que se avance en todo esto que tiene que ver con el punto quinto, ¿sí? Para poder desarrollar los otros puntos de la agenda. Y lo digo de esta manera porque esa es una de las tensiones que ha habido en estos meses de discusión. O sea, para el gobierno, lo primero que hay que discutir es el problema de las armas y después ya se mira el resto. Para nosotros es necesario que avancemos en definir y delinear cuáles son como ese proceso de transformaciones necesarias que se plantean, el que discutamos sobre los otros puntos de la agenda. Por eso incluso el orden de la agenda se concibió de esa manera y por eso reclamamos el respeto precisamente a ese orden de la agenda. Y en ese sentido, pues estamos como, llamémoslo así, forcejeando porque se respete la agenda como se planteó. Tenemos varias preocupaciones producto también de la experiencia de lo que ha venido sucediendo con los compañeros de las FARC. En varios intercambios con ellos y lo que ellos han hecho como anuncios públicos lo muestran. Una de las preocupaciones es el incumplimiento por parte del Estado. Y nos preocupa porque ese incumplimiento por parte del Estado no es solamente con las FARC,
es también con las comunidades, es con la cumbre agraria, es con los campesinos, con los indígenas, con los pueblos negros, ¿sí? Y eso genera un mal ambiente pues para el avance de este proceso. En segundo lugar, que en todas estas negociaciones, tanto con la sociedad, por parte del Estado con la sociedad, como con nosotros y la sociedad, siempre se es muy riguroso frente a las cosas que debemos cumplir como insurgencia en esos acuerdos, ¿sí? Pero no se es riguroso en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos por parte del Estado. Son más generalidades y eso nos preocupa. Y nos preocupa porque casi siempre queda muy claro el qué y no queda claro el cómo se implementa, el cómo se desarrolla. Y luego entonces entramos en una dinámica de renegociación y renegociación. Encontramos que hoy los compañeros de las FARC han estado prácticamente renegociando cada uno de los puntos que acordaron en La Habana. En La Habana se dio una negociación y ahora en Bogotá se está haciendo otra renegociación. Nos preocupa en lo que ha salido público en términos de incumplimientos, en lo de tierras, en lo de justicia, en lo de las zonas veredales, en lo que tiene que ver con las condiciones de bienestar precisamente de los insurgentes en esas zonas. Eso es una preocupación muy fuerte para nosotros también, que nos llama mucho la atención. Esperamos que de cara a lo que ha venido sucediendo, porque son cosas que también se han conversado con el gobierno, se pueda entrar en una dinámica distinta y en unos enfoques distintos en donde ese cómo se implementan las cosas, se implementan los acuerdos, pueda quedar también dentro del proceso mismo de los acuerdos. Y algo que han ido planteando el ELN es de que ojalá se pudiera implementar los acuerdos en la medida que se van logrando. O sea, acuerdo que se logra, acuerdo que se incumple. Un tanto superando eso de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Intentando como resolver un poco eso y que pudiéramos avanzar en generar mayores niveles de confianza en este proceso. Yo dejaría por ahí, lo último sería el que estamos precisamente construyendo esos protocolos para el cese bilateral y los protocolos de cumplimiento de las acciones humanitarias, pero por otro lado ya venimos avanzando en lo que tiene que ver con cómo se van a desarrollar posiblemente a finales del próximo mes las audiencias preparatorias para desatar lo que podríamos denominar el proceso de participación de la sociedad y que se pudiera generar ese gran diálogo nacional que tanto esperamos para que podamos avanzar en el proceso. Dejaría por ahí como esa parte introductoria pues a lo que sería este intercambio para poder recibir las preguntas y poder hacer el intercambio. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todas las personas que están hoy aquí. Entonces, viene la tanda de preguntas. Nos va a colaborar Marta Saldarriaga del Polo Suecia y Yanni Magnusson. La dinámica es que ella nos va a leer las preguntas. Si alguien quiere subir aquí al directo, lo puede hacer. Ahora les pongo el link. Y aquí tengo a Gladys, que tiene una pregunta, y a Mecopa, que también creo que tiene una pregunta. Entonces, si quieren, les doy la palabra por aquí y después la saco porque es que esto nos interrumpe el sonido, se vuelve como una llamada. Entonces, Gladys, ¿quieres preguntar aquí en directo? No, la pregunta es de los compañeros de Mecopa, que ellos hagan la pregunta directamente. Ah, entonces te voy a bajar de aquí. Gracias. Las personas de Mecopa, entonces ahora están en cámara. Si quieren salir y decir la pregunta o prefieren que la lea Marta, que nos va a ayudar con todas las preguntas. ¿Aló?
Aló. Las preguntas las estamos recogiendo del chat. Ani, las está Sí. recogiendo. Sí, ya la recogimos. Sí, entonces, Buenas noches. ¿Mecopa no va a subir? Tiene el micrófono apagado. Vale, creo que sí quiere subir, Marta. Sí. ¿Puedes poner tu cámara para que te veamos? Uy, Pero no me se peiné. asustan. Vale, bueno, entonces así, dale. No, así está bien. ¿Ya no está? Acá estoy. Bueno, no, habíamos enviado 3 preguntas. Primero, bueno, un saludo fraternal para todos y todas. 3 preguntas, una en relación con, bueno, cómo analiza el ELN el tema de las víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco del conflicto. Nos preocupa, digamos, que hay lecturas desde ciertos sectores de la izquierda que dicen que las víctimas son un invento del gobierno para, digamos, cuestionar políticamente a la insurgencia, y por otro lado, a las posturas de la derecha son desconocer la existencia de las víctimas del terrorismo de Estado. Cualquiera de los dos caminos está generando un proceso de invisibilización de las víctimas en el exterior y de las víctimas en general frente a los daños sufridos y sus posibilidades de aportar en la construcción de la paz. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué lectura hace el ELN sobre el tema víctimas? Primera pregunta. La segunda, ¿en qué rol ve el ELN a las víctimas y particularmente a las víctimas en el exterior en los procesos de participación de los diálogos de paz y en general de la construcción de la paz? Y si, digamos, asigna una particularidad al tema de víctimas en el exterior o se sigue leyendo en el marco de los procesos migratorios y de la diáspora colombiana en el exterior. Esa es la segunda. Y la tercera, bueno, en el análisis que hacen, aunque ya te referiste un poco a eso, al proceso de implementación de los acuerdos con las FARC, pero particularmente en lo referido al punto 5, o sea, la perspectiva que tienen ustedes sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en los planteamientos generales del acuerdo y en el proceso actual de implementación. Bueno, por ahora esas 3 preguntas, gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho que hacemos 3, 4 preguntas. Si quiere, Juan Carlos, hacemos estas 3 y luego Marta nos dice las siguientes. Está muy bien. A ver, uno de los problemas que se presentan frente a lo de víctimas y el reconocimiento mismo de las víctimas tiene que ver con el reconocimiento sobre el conflicto y el carácter mismo del conflicto. Ha sido imposible, incluso eso no quedó establecido y claro, ¿sí?, el reconocimiento de el papel del Estado en este conflicto durante todos estos años. Siempre se ha negado su papel y su responsabilidad frente a lo que ha sucedido y se ha manejado como que el cuento es simplemente de unas personas que han hecho y que han causado algunas víctimas y no propiamente la responsabilidad misma del Estado. Digamos que hasta ahora nunca el Estado ha salido pues a asumir su responsabilidad si no se lo ha exigido una corte o una instancia jurídica internacional o nacional. En ese sentido, uno de los primeros elementos que llamamos es a que se dé ese reconocimiento de las responsabilidades del Estado frente a este conflicto, tal como lo tenemos que hacer y lo hacemos nosotros en nuestra responsabilidad de lo que tiene que ver con las acciones en el conflicto que llevamos. Por eso para nosotros es importante y hemos venido planteando de que en ese reconocimiento que hacemos nos planteamos lo de verdad, lo de justicia, lo de reparación y lo de no repetición. Y en eso de verdad buscamos la forma de que sea la mayor verdad posible por parte de los dos actores, o sea, no solamente de un solo lado, sino del otro lado.
miramos que en el caso del proceso anterior quedó muy débil esa parte de la verdad por parte del Estado, y creemos que eso es importante. Y en ese sentido reivindicamos pues todo lo que se avance y lo que se vaya construyendo y lo que se vaya instituyendo sobre los mecanismos pues para la verdad. Dos, sobre el rol de las víctimas y sobre el papel de las víctimas en este proceso, y en particular las que están en el exilio y los refugiados. O sea, para nosotros entendemos de que, en primer lugar, aquí no solamente han habido unas víctimas que tienen que ver con producto de esta guerra, sino que también esas víctimas de esta guerra también han tenido que ver con como producto también del modelo neoliberal y el modelo que vivimos. O sea, hay unas víctimas del modelo que salen también, y hay unas víctimas también producto más fundamentalmente de lo que tiene que ver con la dinámica de la confrontación militar. En ese sentido, para nosotros es importante darle un papel relevante a las víctimas, no solamente a las víctimas aquí en el país, y por eso queremos que su proceso de participación sea desde el comienzo, sí, desde el inicio, y no solamente en el punto de víctimas. Y en esa misma dirección nos estamos planteando que sea la participación de todo lo que tiene que ver con las personas en el exilio y las personas que están por efectos de la migración, por efectos del modelo. O sea, toda esa diáspora de migrantes debe participar también dentro de este proceso de solución política, debe participar dentro de ese proceso que hablamos de participación, y debemos construir instrumentos para ello. En lo que tiene que ver con las consultas preparatorias, ¿sí? Es importante que participen también para ver cómo desde las diferentes partes donde se encuentran pueden participar, generando ese gran diálogo de la comunidad colombiana que está en el exterior, de sus aportes, no solamente frente a los temas que tienen que ver con los problemas de la migración y lo que afecta a los migrantes, sino también los problemas que tienen que ver con el país, o sea, con toda la agenda del país, o sea, no solamente con los problemas que se enfrentan por los efectos pues, del confinamiento, sino también lo que tiene que ver con los problemas de todo el conjunto de la sociedad. Sobre el punto quinto, para nosotros la idea es que cuando hablemos de justicia nosotros podamos revisar también todo lo que ha avanzado las FARC. Para nosotros es importante, ¿sí? Y reconocemos los avances que hay, pero hoy para nosotros decir, nos queda difícil decir qué es lo que queda hoy de eso, porque cada vez está en discusión los puntos que se lograron en La Habana. El CECIBI encontramos de que se ha vuelto otro espacio de renegociación. Y en últimas, nos falta ver qué es lo final que queda de todo esto. Hasta ahora, el avance, ese proceso de implementación de la JEP. Y para nosotros es importante hacerle seguimiento y ver qué cosas importantes de ahí vamos incorporando nosotros en el proceso que se está desarrollando. Es importante para nosotros entender que apenas está en ese proceso de implementación, y que una cosa fue lo que se definió en La Habana y otra cosa es lo que se está logrando en la implementación. Miramos, por ejemplo, lo de la reforma política. Va a entrar al Congreso y no sabemos qué vaya a salir de esa reforma política. Una cosa es lo que se definió en La Habana, otra cosa lo que está saliendo. Por eso para nosotros es importante hacerle seguimiento a todo esto, y a partir de ahí entonces ir incorporando las cosas importantes que creemos pueden ayudar a fortalecer el proceso nuestro y a que sea, llamémoslo así, un proceso más amplio donde
lo que hacemos nosotros es aportar y ampliar lo que se desarrolló con las FARC y no el que neguemos pues como los avances que se desarrollaron por parte de los compañeros. Hola. Sí. Sí, dejaría hasta ahí en el sentido de que ese punto quinto para nosotros también es algo como complementario a lo que han desarrollado los compañeros de las FARC. Dale, Bueno, Marta. entonces, primero me gustaría pedirles el favor de que sea por cada grupo o por cada persona una sola pregunta. Aquí hemos tenido que resumir varias preguntas en una sola para poder darle más dinámica a esta parte del Hangout. Aparecen, de todas maneras, aquí hay muchos saludos, por ejemplo, de los compañeros de Tinsen, de Noruega, del colectivo de mujeres refugiadas, siguen de varias partes Diana Herrera, José Gamboa de Suecia. Más adelante, Diana, podemos seguir leyendo todos los saludos que nos llegan. Ahorita hay varias preguntas. Una pregunta viene de Argentina. Dice así, ¿qué rol se asigna a las víctimas en el exterior en los procesos de participación en los diálogos? ¿Se reconoce su particularidad en la construcción de paz o se les considera como parte de la diáspora? Es MSOPA de Argentina el que hace la pregunta. Sí, yo creo que tanto las víctimas que tienen que ver con carácter político juegan un papel importante, pero también hay otros que hacen parte de esa diáspora y que tienen que ver con las condiciones económicas y que hacen de que hayan migrado hacia afuera, pero que también son efectos precisamente del modelo. Y creemos que todos ellos deben participar. Ahora, obviamente, esas víctimas exiliados políticos tienen una característica muy particular y tienen unas condiciones particulares a tener en cuenta y unas reivindicaciones particulares. Por eso creemos que esa particularidad debe tenerse en cuenta sin desconocer el papel que puedan cumplir y también el que reconozcamos a esas otras víctimas que hacen parte de esa diáspora de inmigrantes que existen en el mundo de colombianos. Bien, aquí tenemos, o sea, hay algunas preguntas que usted ya ha respondido. Por ejemplo, habla sobre la posición del ELN en el proceso de la FARC. O sea, hace unos momentos nos dio la posición del ELN. De todas maneras, hacíamos referencia a esa pregunta. Viene otra que es de Diego Felipe Gallo García, que dice, ¿qué es eso de humanizar la guerra? ¿Cómo lo entiende el ELN? Pues nosotros quisiéramos avanzar hacia precisamente la terminación de este conflicto y avanzar hacia un escenario de transformaciones que nos lleve a una sociedad distinta. Pero también entendemos de que hay unos dolores fuertes en los territorios y hay unas afecciones fuertes en los territorios que se pueden resolver si... Sí, pero es que está complicado porque hay... Hola. Sí, diga. Sí, siga. Si asumimos el cumplimiento también de por lo menos el derecho internacional humanitario en sus diferentes aspectos. Por eso, para nosotros, el que hagamos un acuerdo humanitario y desescalemos el conflicto es favorable para que el desarrollo mismo de la negociación y el desarrollo de la participación de la sociedad sea en un clima de distensión. Para nosotros es importante que se haga de esa manera, porque es más difícil hacerlo en medio de un escalamiento del conflicto. Perfecto. Mire, los compañeros del foro de Tinsen de Noruega hacen la siguiente pregunta.
La campaña electoral está encima y no hay política de Estado sobre la paz. ¿No considera el ELN que en un eventual gobierno de la coalición del no diera al traste con los avances de los acuerdos de Quito? ¿No sería mejor que lo alcanzado hasta julio del 2018 esté blindado por Naciones Unidas? Sí, muchos consideramos de que ojalá todos los acuerdos estén blindados. Hay algunos juristas, incluso propios nuestros de magistrados, que nos dicen, hombre, de que si el gobierno quisiera avanzar de manera seria en un proceso de solución política, de determinación de este conflicto y de blindar los acuerdos, una manera sería que reconociera a la insurgencia como actor beligerante y que producto de eso los acuerdos que se lograran tuvieran precisamente ese reconocimiento dentro de la jurisdicción, dentro de la juridicidad internacional. Pues para nosotros esa es una opción. Ahora, nosotros sabemos que eso no va a pasar. Y en últimas, lo que suceda en relación con lo electoral del próximo periodo que viene, tiene que ver también con, llamémoslo así, esa dinámica de correlación de fuerzas y de estado en que se encuentra el país, de si asumimos unas mayorías que podamos encaminarnos hacia la paz, o si definitivamente eso las mayorías las obtienen los que están intentando llevarnos por el camino de la guerra. Sabemos que la mayoría de la población no está por la guerra, pero sí hay algunos que quieren llevar pues por la opción de la guerra al conjunto de nuestra sociedad, que están en esa idea de fracturar la sociedad, de generar mayor prevención entre unos y otros. Nosotros nos inclinamos en hacer eco y fuerza por esas mayorías que intentan buscarle una alternativa a la paz. Y en términos electorales, pues ojalá, abogamos a que ojalá sean los que están por la paz los que asuman el liderazgo de esta coyuntura electoral. Entendemos que es muy difícil porque no es solamente en el escenario del país el que la derecha y la ultraderecha viene avanzando, sino que también es en el contexto internacional y es algo desfavorable en últimas para el contexto de la paz. Intentamos, ¿sí?, que con el cese bilateral al fuego se pueda generar un ambiente propicio y que además que lo de la participación ponga en un momento importante a este proceso que impida de que cualquiera de los gobiernos pueda echar para atrás lo que se haya avanzado. Ahora, si es un gobierno radical que quiere la guerra, pues cualquier acuerdo que se logre ahora, inclusive los mismos acuerdos de las FARC hoy, los pondría en duda y de pronto los desconocería y echaría para atrás. O sea que la idea es que podamos fortalecer en el conjunto de la sociedad esa opción por la paz y no la opción que vienen planteando por la guerra. Bien, recogemos varias preguntas que vienen de Diana Herrera, Catalina, y ellas quieren saber cuáles son los mecanismos legales que puedan garantizar la participación y la vinculación de la migración en el proceso de paz. Ellas plantean también que existen muchas limitaciones para la participación real de la diáspora colombiana en el exterior y muchos obstáculos por parte de la Cancillería y organismos pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores que crean muchos obstáculos para poder ser reconocidas y para que se les puedan hacer efectivos sus derechos. Sí, pues... La pregunta es sobre los mecanismos legales. Sí, diríamos que
hay establecidos unos mecanismos legales de participación ciudadana, ¿sí? Que están en las diferentes normatividades y leyes que hablan de la participación ciudadana. Pero nosotros en esos mecanismos no creemos tanto, porque precisamente son recortados, porque realmente no permiten una participación amplia y democrática. Por eso nosotros hemos insistido en esos otros mecanismos de participación de la sociedad, que parte de los esfuerzos mismos de las organizaciones mismos de la sociedad, hace parte de los esfuerzos mismos de las agendas de los territorios y de la población, y no de los otros mecanismos establecidos que en últimas controlan y no permiten que se avance en esa participación, porque son demasiado restringidos. En el caso de lo internacional, sí nos parece, pues nos preocupa, porque obviamente se necesita que hayan unos mecanismos que permitan que la comunidad colombiana que está por fuera del país pueda participar, y en particular los exiliados políticos que puedan participar dentro del proceso. Eso es algo que también se está en discusión en la mesa, porque no solamente la idea es definir una metodología, sino también que podamos acordar con el gobierno cuáles son las garantías de participación de la sociedad. Porque claro, hay dificultades en términos de garantías, y necesitamos un blindaje para el conjunto de participación de la sociedad, que permita que no hayan, llamémoslo así, afecciones a los que participen, y que pueda haber unas garantías más amplias para todos en este proceso. Eso será parte también de las discusiones que habrán próximas en la mesa, ¿sí? Las garantías de participación, y en este caso habrá que hablar de las garantías de participación de la comunidad en el exilio y la comunidad de los migrantes. Ya, hay un tema que es sobre las víctimas en el exterior, en concreto, las mujeres. Han mandado varias preguntas y creo que se pueden resumir aquí. O sea, por muchas razones, las mujeres hemos sido obligadas a salir al exilio. ¿Y será que como mujeres pueden plantearse una reparación colectiva? También se preguntan si las mujeres y los que están viviendo fuera de Colombia pueden participar de forma vinculante en la mesa de Quito. Bueno, nosotros sí consideramos que en todo el proceso de víctimas, ojalá que se plantee una reparación colectiva más que individual. El gobierno siempre ha venido planteando desde tiempo atrás, ¿sí?, la reparación individual, y pues en ese sentido no reconoce incluso todo lo que tiene que ver con las afecciones a los territorios. Para nosotros es importante hablar de reparaciones colectivas y que tengan que ver también con lo que está sucediendo en los territorios. En el caso de las mujeres en el exilio, nos parece que se debiera plantear también desde la iniciativa de reparación colectiva, ¿sí?, de reparación colectiva. Y el proceso de participación, pues debe ser también amplio. Nosotros nos hemos planteado que sea vinculante, pero para que sea vinculante, en las condiciones del Estado hoy, se necesita de que haya una correlación de fuerzas mucho más favorable, y para eso necesitamos de una gran participación de la sociedad y movilización de la sociedad. Mire que uno de los problemas que hemos venido planteando es el incumplimiento, ¿sí?, por parte del Estado en todos los aspectos. Y lo vinculante tiene que ver con el cumplimiento, más que cualquier cosa tiene que ver con el cumplimiento. ¿Cómo hacer para que el Estado cumpla? ¿Sí? Esa es una de las cosas que nos estamos preguntando, y estamos buscándole alternativas a eso. ¿Cómo hacer para que el Estado cumpla lo que acuerda? ¿Sí? Alguien nos decía, hombre, de que después del 91, ¿sí?, el Estado colombiano salen aproximadamente 2.500 leyes por
por mes. Esas 2.500 leyes por mes supuestamente tienen que ver con mirar sobre la realidad colombiana, ¿sí? Pero en la práctica no resuelven ni los problemas de la sociedad, ni los problemas de la impunidad, ni nada. Entonces, no basta con que se acuerde y se lleve a una ley, es necesario ir mucho más allá de eso, es necesario que hayan unos mecanismos de implementación y que una definición de cómo se implementa para que realmente esto sea vinculante. Ya, Juan Carlos, la pregunta, porque son varias, o sea, no ha sido una sola pregunta, sino varias, en las que se señala que las mujeres quieren que sean reconocidas en su calidad de género, como un territorio y como un capítulo especial dentro de las negociaciones, por ser una de las que realmente han tenido un porcentaje muy alto de ser víctimas de todo tipo de violencia. Entonces la pregunta es, ¿podrán las mujeres de alguna manera tener un capítulo especial dentro de esas negociaciones en su calidad de, o sea, como un capítulo en su calidad de género? Sí, eso está previsto en el proceso y por eso las mujeres van a participar en términos de las organizaciones de mujeres para mirar lo de género en las audiencias preparatorias. Pero nosotros consideramos también de que además de participar en lo que tiene que ver con lo de género, pues es importante que participen en todas las dinámicas que se plantean de la agenda y de los territorios. O sea, las mujeres son fundamentales para nosotros y deben participar en todos los escenarios, en la discusión no solamente sobre género, sino en la discusión sobre la democracia, en la discusión sobre las transformaciones posibles, en la discusión sobre los territorios, en la discusión sobre la minería, sobre el medio ambiente. Ahí queremos que estén presentes las mujeres, además de su capítulo especial que tiene que ver con la política de género y que esperamos pueda ser desde el inicio mismo del proceso de negociación, para que lo que se vaya construyendo y lo que vaya quedando como acuerdos vaya teniendo precisamente ese enfoque de género. Asimismo le hemos planteado a los compañeros indígenas y pueblos negros afrodescendientes para que vaya teniendo también el enfoque correspondiente pues a lo étnico territorial. Muy bien. Continuando con la discusión, tenemos una pregunta de Dilberto Trujillo Duzán. Dice, en el mecanismo de participación que el ELN propone, esta será de manera diferencial entre víctimas y migración. Por otras causas también son víctimas de un modelo que los obligó a salir de Colombia. Dice, el ELN propone un nuevo modelo de ordenamiento del territorio donde se incluya la migración en una propuesta que no parta de un enfoque geográfico, sino de un enfoque humano y de ciudadanía. ¿Qué opinión tienes sobre esa pregunta, sobre esa intervención? Esa pregunta va muy en dirección precisamente a una de las razones del conflicto que tiene que ver con la exclusión. Y para nosotros es importante que en el país podamos desarrollar un nuevo ordenamiento que parta no solamente de las perspectivas políticas, sino fundamentalmente de las perspectivas humanas y de las perspectivas que se desarrollan en los mismos territorios, en donde para nosotros tiene que ver con los actores de los territorios, que no somos los humanos y lo que está ahí alrededor de la naturaleza, el medio en que nos vivimos, lo que tiene que ver con las agendas que son las que definen cómo vivimos en esos territorios y cómo hacemos para que ese vivir pueda ser en una relación distinta pues con el medio, con la naturaleza, en lo que hemos denominado también el buen vivir, ¿sí? Y en ese caso, en lo que tiene que ver con los migrantes, pues también hacen parte
de esa territorialidad humana y habría que tenerlos en cuenta desde esa perspectiva. Para nosotros es necesario definir un nuevo ordenamiento, como lo planteaba Falcón, y ese nuevo ordenamiento tiene que ver con los desarrollos mismos que hay etnicoculturales, territoriales, y que recoja pues como también los diversos aspectos, sobre todo de la comunidad colombiana que vive en el exterior. Por favor, hacemos una pausa en este momento porque se escucha un ruido bastante, o una interferencia muy grande de fondo. Por favor, quienes estén al aire, ¿podrían cerrar el micrófono? Listo. Ahora sí. No, sigue, por favor. ¿Aló? Sí, sigue. Bien. Aquí tenemos otra pregunta y es del grupo GADES de España. Dice así: ¿qué audiencias públicas o reuniones con sociedad civil tienen acordadas con el gobierno y cuál sería la metodología son el grupo de Alicante? Bueno, inicialmente bueno, no tengo la precisión de las definiciones últimas de esta semana sobre estas audiencias, pero lo que está establecido es unas audiencias que tienen que ver con lo territorial, que tienen que ver con lo sectorial, que tienen que ver con esas problemáticas fundamentales que tiene el país, en el caso, por ejemplo, de la problemática minera en los territorios mineros y ambientales, lo que tiene que ver con mujeres y comunidad LGTBI, lo que tiene que ver con los migrantes, lo que tiene que ver con las cárceles, lo que tiene que ver con lo urbano y las dinámicas urbanas, las regiones, lo de la salud, la educación, la seguridad, en lo urbano, bueno, en fin, son aproximadamente 25 audiencias que se han planteado que recogen como todos estos territorios y sectores. En la idea inicial, ¿sí?, es de plantear fundamentalmente una metodología. O sea, ahí no está ahí no está concentrado todo lo de la participación, sino que es una audiencia que permite recoger de las iniciativas, de los procesos, de las iniciativas de las comunidades, cómo podría ser esa metodología asamblearia, por localidades, que recoja las agendas de las localidades, las agendas de región, la agenda nacional, y a partir de ahí que se pueda también establecer una sistematización trabajada pues por unos liderazgos en cada una de estas partes y que se pueda dar entonces alrededor de todo eso ese gran diálogo nacional y ya como que con esa gran agenda y las agendas de partes poder avanzar en toda esta dinámica de participación que se ha venido planteando en la mesa. Bien, voy a agrupar en una pregunta lo referente a la justicia, a la nueva justicia penal especializada. Se preguntan cómo piensa el ELN, o sea, ¿qué opinión tiene el ELN frente a la creación de esta justicia especializada? Bueno, o sea, ¿ustedes creen que se puede llevar algunos casos, que algunos van a ser procesados? ¿Qué opinión tienen sobre eso? Bueno, pues frente a lo de la Justicia Especial para la Paz, ese esfuerzo lo consideramos valioso. Es una iniciativa que logró avanzar en algunos temas y en algunos aspectos a que pudiera comprometer a las partes, ¿sí? Para nosotros no vamos a desconocer lo que han desarrollado los compañeros en esta dinámica de justicia,
Consideramos importante también recuperar otras expresiones de justicia que se vienen desarrollando incluso en las comunidades, en donde a partir de la dinámica restaurativa vienen planteando iniciativas importantes en los territorios, tanto las comunidades negras como indígenas y campesinas. Entonces, para nosotros es importante retomar todo esto, además de otras experiencias en el plano de lo internacional. El ELN plantea de que en el terreno de la justicia, pues no solamente tiene que ver con las acciones y lo que tenga que ver con la insurgencia, sino también del otro lado. En ese sentido, pues esperamos que lo que se logre pueda servirle definitivamente al país para cerrar este conflicto y no para generar más impunidad y generar más dolor. Entonces, estamos de acuerdo en que podamos avanzar y lograr la menor impunidad posible. Sabemos de que el sistema de justicia nuestro existente en Colombia pues no logra eso, que hay una impunidad generalizada, ¿sí? Y fundamentalmente impunidad generalizada cuando se trata de los delitos cometidos pues por la élite dominante. Entonces, en ese sentido, creemos de que esa justicia debe ser para todos y donde no haya impunidad. Muy bien. La pregunta, en la misma línea, ¿ustedes considerarían entonces que se crean tribunales especializados dependiendo por ejemplo, si son indígenas, si son negritudes, crímenes de género contra la mujer? Pues esperamos que en el terreno de la justicia se exprese también toda nuestra realidad, y en nuestra realidad tiene que ver con precisamente la asistencia y la presencia de indígenas, pueblos negros, mujeres, comunidad LGTBI, y todas las particularidades deben tenerse en cuenta frente al tema de justicia, ¿sí? Pero, perdón que lo interrumpa, pero fíjese que ellos mismos, o sea, son culturas diferentes, si vamos a hablar de los grupos indígenas, porque hay varios frentes del ELN que justamente han operado en esas zonas, y hemos escuchado cuando ellos plantean que ellos no quieren, o sea, no quieren ser juzgados ni por la justicia, ni por los tribunales del Estado colombiano, ni por otros tribunales, sino los de ellos propios. Igualmente se ha planteado esto, o sea, se ha planteado en diferentes partes, en diferentes grupos étnicos en Colombia, por las diferencias culturales, económicas, sociales. Significaría que no todas las personas podrían ir en igualdad de condiciones. ¿Qué planteamiento tiene el ELN frente a esto? Significaría que en estas dinámicas de justicia donde existe ya unas experiencias de justicia comunitaria como los pueblos indígenas y los pueblos negros y los campesinos, ¿sí? Pues debemos respetar precisamente esta dinámica de justicia, y cualquier acuerdo no puede estar por encima de estas dinámicas de justicia propia de estos territorios, de las comunidades en estos territorios. O sea, para nosotros es importante respetar también esos parámetros. Bien. Juan Carlos, otro punto, la reconciliación. ¿Es posible? Yo plantearía o sea, yo tengo la siguiente pregunta. Perdón un momento. ¿Es posible reconciliar las víctimas del Estado, o sea, víctimas que pertenecen al ELN o que fueron apoyos o simpatizantes del ELN, víctimas de acciones del Estado, víctimas de grupos paramilitares, reconciliarse con víctimas de grupos, o sea, de víctimas de acciones militares del ELN? ¿Cómo se plantea la reconciliación? ¿Cuál sería un punto de inicio, por ejemplo? Bueno, yo creo que habría que diferenciar un poco sobre el problema de las víctimas. En primer lugar, las víctimas causadas por la insurgencia tienen que ver, sí, con efectos precisamente de algunas modalidades operativas,
y de donde por errores se afectan a esas personas. O sea, en insurgencia nunca ha habido la intencionalidad de generar víctimas. En insurgencia nunca ha habido pues la intención, ¿sí?, de afectar a las personas y afectar a las comunidades. ¿Sí? Ya son los efectos mismos de esto. En cambio, si encontramos que víctimas del Estado y víctimas del Estado por dinámicas paramilitares y contrainsurgentes, sí están dirigidas precisamente a afectar la humanidad de las personas. ¿Sí? Entonces, ahí nos hace un tanto diferentes, y por lo tanto en esa diferencia también hace de que esa reconciliación, precisamente ese pedido de perdón, ¿sí?, ese reconocimiento de esa falta de ese reconocimiento se haga también de manera distinta. Ojalá que el Estado reconociera, ¿sí?, tal cual, ¿sí?, tu responsabilidad por haber generado y por haber causado estas víctimas. Ahí es donde está la gran dificultad. En esa medida, entonces, tendríamos que mirar lo de la reconciliación, ¿sí? La reconciliación. En el caso, por ejemplo, con la gente que nosotros le causamos las afecciones, obviamente que estamos en disposición precisamente a eso, ¿sí?, en las posibilidades y en las condiciones de pedir perdón cuando se les haya causado también, ¿sí?, y de la intención de reconciliarnos con ellos, de esa reconciliación con ellos. Ahora, yo no sé si las víctimas del Estado sean capaces de reconciliarse con este Estado si este Estado no cambia y no garantiza el que no vuelva a repetirse su acción victimaria, ¿sí? En el caso nuestro, con la terminación, por ejemplo, en un acuerdo posible y la terminación del alzamiento armado, precisamente podemos augurar que no repetimos esa acción. Ahora, no damos garantías de que si se mantiene la injusticia, otros no asuman precisamente ese alzamiento. Sí, eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero ya lo otro es, si nos invitan a reconciliarnos, uno dice, a reconciliarnos entre quiénes y con quiénes. ¿Sí? Con el pueblo colombiano, con nuestra sociedad colombiana, nos reconciliamos y vamos hacia allá. Con el régimen, si no cambia hacia un régimen distinto, pues difícilmente podemos entrar en reconciliación. No podremos reconciliarnos con un modelo que nos va a seguir oprimiendo, ¿sí? Y creemos que también las víctimas no podrían reconciliarse con un modelo que las va a revictimizar o las va a mantener como víctimas. En ese sentido nos planteamos de que debemos insistir en transformaciones para que esas transformaciones nos lleven a una sociedad distinta en donde sí nos podamos reconciliar los colombianos, y en donde sí nos podamos encontrar los colombianos. Para nosotros esa reconciliación tiene que ver con eso. Muy bien. José Gamboa desde Skellefteå. Skellefteå es en Suecia. Dice, ¿qué piensa el ELN de un gobierno de transición? Bueno, siempre yo creo que para los que venimos de esta dinámicas insurgentes, nos ha sido difícil la comprensión de lo que son los tránsitos y las transiciones, porque venimos de una dinámica positivista anterior del todo o nada, y casi siempre nos abocábamos, o básicamente hacia la toma del poder y no hacia ese mismo proceso de construcción. Ya llevamos varios años hablando de ese proceso de construcción de un nuevo poder, de una nueva sociedad, y en tanto la miramos como las posibilidades de un tránsito. Ahora, de un gobierno de transición, diríamos de transición de qué, ¿sí? De transición hacia dónde, de dónde hacia dónde, para poder como que definirlo. Lo que pasa es que en lo que ha venido planteándose nos hablan a nosotros de un gobierno de transición que implemente unos acuerdos y que pueda avanzar en los otros acuerdos que tienen que ver con los desarrollos del proceso con el ELN. Nosotros consideramos de que esa transición debe ir mucho más allá, ¿sí? Ojalá pudiéramos hablar de una transición verdaderamente democrática si estamos hablando en el terreno de la democracia.
Y eso tiene que ver con unas reglas de juego distintas, unas dinámicas distintas, y eso tiene que ver con unas transformaciones distintas, donde eso que hemos venido hablando de exclusión, ¿sí?, se pueda avanzar por lo menos en resolverlo. Eso que decimos de desigualdad, tendríamos que hablar por lo menos en ir resolviendo en términos de garantías de derechos para la gente. O sea, hablar de un gobierno de transición simplemente para la implementación de acuerdos, pues lo consideramos que no es un tránsito. El tránsito debe ser en otro sentido, el tránsito debe ser como sociedad, de una búsqueda de sociedad hacia otro lugar. Y en ese sentido, pues le apostaríamos a un tránsito hacia la profundización, o más que la profundización, hacia una democracia real, ¿sí? Mire, ahora viene un punto bastante álgido porque usted me perdonará, pero la izquierda siempre ha evitado ese tipo de discusiones, se refiere al narcotráfico en muchos aspectos. Yo misma lo experimenté mientras vivía en Medellín y trabajé como abogada en Medellín. Y yo recuerdo que que la izquierda, que el ELN, entre otras, evitaba esa discusión. O no se profundizaba, o sea, se trataba de una manera superficial. Sin embargo, en este momento, se transformó una ciudad de 4 millones y se creó una cultura asimilada por asimilada del narcotráfico. O sea, el narcotráfico nos transformó, se tomó el derecho de quitarnos la vida, se tomó el derecho de apropiarse de toda la estructura de justicia, de penetrar el Estado al máximo. Y siento que la izquierda, entre esos el ELN, se quedó muy, muy corto en tener una posición clara, rotunda frente al narcotráfico. ¿Qué posición en este momento tiene el ELN frente al problema del narcotráfico en Colombia? Bueno, pues por un lado, nosotros consideramos de que el problema del narcotráfico no lo podemos desligar, ¿sí?, de todo lo que está pasando en este modelo de sociedad colombiana y este modelo que hoy nos está rigiendo, ¿sí? Para nosotros tiene que ver también con eso. O sea, no podemos sacarlo como que es un problema aparte de lo que está pasando pues con el resto de dinámicas, incluso de las dinámicas del capital mismo. Por ejemplo, no podemos negar que todo ese proceso de acumulación del narcotráfico en últimas ha terminado beneficiando, ¿sí?, a toda esta élite dominante e inclusive con mayor fuerza a ese sector del poder que existe con una característica más de, llamémoslo así, de mafioso, en donde circulan y se mueven todos sus dineros precisamente en estos bancos. Ahora, ese problema también no es solamente del país, tiene que ver también con una dinámica alrededor pues del consumo, pues en este caso los consumidores mayores. Ahora, la preocupación grande es que ya el país también se está volviendo consumidor, y ahí sí hay que entrar también en una discusión más profunda sobre este caso, sobre todo en el terreno de lo de salud pública, y ahí estamos como dispuestos como a esa discusión frente al tema. Lo otro es que en el caso particular del ELN se ha venido asumiendo una posición fundamentalmente de deslinde de esta dinámica del narcotráfico por parte de las estructuras nuestras. Ahora, no se trata solamente de eso, se trata también de todo lo que sucede alrededor del narcotráfico frente a la sociedad, frente a, por ejemplo, lo de los cultivos y el papel de los campesinos en la siembra y los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades negras, en la siembra precisamente de la hoja de coca, por las condiciones específicas precisamente económicas de las regiones. En fin, nosotros estamos dispuestos a que se dé esa discusión en el marco pues, de lo que está pasando con la agenda de Quito, aunque para nosotros ese no es el problema fundamental.
si bien es uno de los problemas, ese está atravesado por todas las otras dinámicas de exclusión, las otras dinámicas que se plantean. Resolviendo un tanto esas otras dinámicas, podríamos resolver el problema precisamente de los cultivos, ¿sí? O sea, tendríamos la forma de resolver el problema de los cultivos y podríamos abocarnos a otra cosa. Podríamos abocarnos incluso a que esa hoja de coca pudiera utilizarse más bien para la medicina, para la alimentación o para otras cosas, en la idea de buscar alternativas para más adelante. Yo creo que en esa dirección hay que ir buscándole, asumiendo pues la discusión. Ya habrán otras responsabilidades y el Estado también tiene mucha responsabilidad frente a este tema, ¿sí? Lo que pasa es que no siempre el Estado, por definir que combate el narcotráfico, está intentando acabarlo, ¿sí? Miremos que supuestamente en tiempos anteriores se decía las FARC es el principal cartel. Sí, eso fue la cuña que hizo todo el tiempo la derecha y el Estado. Ya las FARC no están en la dinámica que estaban antes armada, hoy están en otra dinámica política, ya no están en esos territorios, pero creció el objetivo de Coca y ha crecido la dinámica de narcotráfico. Entonces, nosotros creemos de que no es por ahí la discusión, que la discusión es mucho más de fondo. Bueno, el tiempo, como dicen, ya se está premiando, ya se nos está acabando. Hemos cerrado ya el espacio para que sigan enviando preguntas. Todavía quedan algunas aquí, recibí algunas en último minuto, que a ver si de pronto no las podías contestar. Dicen, ¿será que sí entregan el cuerpo de Camilo Torres y de otros combatientes militantes del ELN que se han negado el Estado colombiano a entregar? ¿Será parte de la negociación la entrega de estos cadáveres? Sí, pues es parte de estas discusiones, es parte de esta negociación, el tema de los desaparecidos, ¿sí? Y el tema que tiene que ver con los cuerpos de muchas personas que han sido víctimas en esta guerra y que necesitamos que aparezcan. En ese caso, el cuerpo de Camilo es uno de ellos. Y vamos a insistir en que pueda aparecer el cuerpo de Camilo. En varias ocasiones se ha tocado el tema con el gobierno por diferentes vías, ¿sí? Y bueno, es parte como también de nuestra lucha en función de que aparezcan los desaparecidos, y dentro de eso también los restos de Camilo. Ya, porque esa era la pregunta, o sea, ¿es simplemente una petición, una insistencia, o realmente el ELN sí va a plantear eso como una exigencia dentro de las negociaciones, la recuperación y la información sobre los desaparecidos? Esa es una exigencia y va a estar como uno de los puntos, sobre todo en el tema de víctimas, estará de manera, estoy seguro, totalmente de que ese es uno de los puntos que se va a tener en cuenta ahí. Bueno, Juan Carlos, yo me despido. Diana va a hacer la despedida de este Hangout. Nos encanta que nos haya dedicado todo este tiempo. Les agradezco a todas las personas que han enviado preguntas. Siento mucho que hay algunas que no se han podido hacer por falta de tiempo, pero entonces damos por cerrado este espacio. Diana. Gracias. Chao, Marta. Bueno, chao. Otra vez agradecer a todas las personas que han estado en este Hangout. Juan Carlos, a los equipos, comentarles que vamos a seguir haciendo este tipo de Hangouts. No sé si tengo algo por aquí abierto, algún eco. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Y queremos comentarles que en diciembre tendremos un encuentro internacional del Foro de Víctimas, al que están todos y todas muy invitados. Ya circularemos la información así como la de los próximos Hangouts. Y pues ya que nos hemos despedido los del equipo del Hangout, yo lo dejo a usted, Juan Carlos, para que también se despida de nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos, a ustedes por permitirnos estar en este momento y compartir algunos elementos de lo que consideramos va a nuestro proceso de discusión en la mesa de Quito, también algunos puntos de vista, nuestros puntos de vista, y esperamos que sirvan también pues como aliento también a la participación por parte de toda la comunidad colombiana que está en el exterior, a esa diáspora colombiana. Aspiramos a que haya una participación muy fuerte, decidida de todos, y que el ELN reconoce la importancia de ustedes y reconoce la importancia de la agenda que vienen construyendo sobre las problemáticas que se viven en el exterior, sobre la necesidad del retorno voluntario de muchos de los colombianos que están por fuera y que quieren regresarse al país y que necesitan garantías precisamente para su regreso, pero también el respeto por los que están y se quieren quedar en unas condiciones dignas de vida y en unas condiciones dignas de retorno pues, al país. Agradecerles y un abrazo muy fuerte. Se les quiere mucho y bueno, estamos pendientes de todo lo que ustedes están desarrollando por allá. Bueno, pues entonces también un abrazo desde aquí y ya pues cortamos la emisión. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a todos.